Bueno, mis estimados estudiantes, recordemos que en la sesión pasada vimos el concepto de la estadística como tal, sus generalidades, etcétera, etcétera. En este capítulo nos vamos a concentrar en las medidas de posición o de tendencia central. Recordemos que en la clase pasada veíamos qué era la estadística, clases de estadística, generalidades, etcétera. En especial nosotros estamos viendo la estadística descriptiva. En el semestre que ustedes continúan, ven la estadística 2, que es la estadística probabilística o inductiva. La estadística descriptiva, como su nombre lo dice, pues describe un fenómeno a través de una serie de observaciones que plasmamos en unos cuadros y graficamos, que fue lo que aprendimos a hacer, las gráficas mediante la tabla de frecuencias. ¿Listo? ¿A qué nos vamos a dedicar? A conocer las medidas de oposición, ¿sí? De las medidas de posición o de tendencia central. Ellas nos permiten determinar la posición de un valor respecto a un conjunto de datos. La posición de un valor. ¿Y qué significa ese valor dentro de un conjunto de datos? Su posición, ¿qué nos significa? ¿Listo? Más adelante hablaremos. Recordemos que de estos valores que vamos a analizar podemos dividirlos en estimadores o estadígrafos o unos parámetros o valores estadísticos. Estas medidas aplicadas a las características de las unidades en una muestra se les denomina estimadores o estadígrafos. Es decir, estas medidas son aplicadas a las características de las unidades de una muestra, mientras que las características de los elementos de una población se conoce como parámetros o valores estadísticos de la población. Entonces, los estimadores tienen que ver con los valores de las muestras, mientras que los parámetros o valores estadísticos tienen que ver con características de la población. Esto es muy importante conocerlo. Ahora, hay un término aquí que lo conocemos en la política cuando nombramos un presidente, como lo vamos a hacer ahorita el próximo 29 de mayo. Entonces, cuando ya el presidente toma posesión, uno dice, ese presidente es buen o mal estadista. Es otro cuento. Ahí les dejo el interrogante. ¿Qué es un estadista? Entonces, el estadista tiene que ver con el Estado, mientras que esto tiene que ver con la estadística, que es diferente. Ahora bien, ¿cuáles son esas medidas de posición o de tendencia central que vamos a ver rápidamente a continuación? Medidas, la media aritmética, la mediana, modo o moda, media geométrica, la media armónica, la media cuadrática, la media cúbica, un centro recorrido y unos cuartiles, quintiles, etcétera, que vamos a ver a lo último. Todo esto lo vamos siempre a relacionar con algo que nosotros ya sabemos hacer, que es la tabla de frecuencias, mis estimados estudiantes. O sea que eso lo tenemos que tener muy claro. Ahora bien, cuando empecemos el estudio de cada una de estas medidas de tendencia central, lo vamos a hacer con datos sin agrupar y con datos agrupados. ¿Qué son datos sin agrupar? Son datos sueltos. Por ejemplo, 3, 4, 5, 8, 10. ¿Sí? Pero si esos datos yo los ordeno de mayor a menor o de menor a mayor, se llaman datos agrupados. Y esos datos agrupados, por ejemplo, los formo en una tabla. Entonces se llaman datos agrupados. Entonces, siempre vamos a hacer los dos tipos de ejercicio. Con datos sin agrupar y con datos agrupados. A continuación vamos a empezar con la media aritmética. Vamos a empezar con la media aritmética. Es la más conocida por nosotros. En nuestro argot popular la conocemos como el promedio. Las calculadoras y las tablas de Excel calculan promedio. Nosotros lo vamos a hacer, pero desde el punto de vista estadístico. ¿Cómo lo representamos? En varios libros y en varias literaturas lo simbolizan con la letra A sub Y, A sub X, pero la más conocida es esta, la X barra o la Y barra,
Otros autores utilizan m sub x o m sub y o simplemente m sub 1. Pero nosotros de aquí en adelante la media aritmética la vamos a significar o simbolizar con x mayúscula barra. Ahora bien, la media aritmética tiene una desventaja y es que es muy sensible a los cambios de los valores, a los cambios bruscos de los valores. Un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, tenemos 2, 3, 4 y tenemos 2, 3, 10. Yo me adelanto porque la fórmula para calcular la x barra o la x, la media aritmética es la sumatoria de xi sobre n. Nosotros ya sabemos qué es xi, valores, observaciones. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cómo sería? 2 más 3, 5 más 4, 9, dividido entre 3 nos da 3. Y a la larga, ¿por qué se llama medida de tendencia central? Porque mire, el 3 está aquí como en la mitad. ¿Sí? En cambio, un cambio brusco sería 2, 3, 10. Y nos da un promedio de 5. ¿Dónde vemos el 5? Por aquí, por ningún lado. Entonces esa es la gran desventaja. ¿Sí? Ahora bien, les decía que siempre la media la vamos a calcular. Para datos no agrupados o para datos agrupados, los calculamos enseguida. Entonces, este ejemplo está muy sencillo. Nos dan 10 observaciones, por decir algo, número de mascotas en las casas. ¿Sí? De mascotas. 8 mascotas, 2 mascotas, 8 mascotas, 6 mascotas, etcétera, etcétera. Ustedes lo pueden ver aquí. Entonces, ¿cuál es la media aritmética de estos datos no agrupados? Pues sumamos los datos, sumatoria de los datos, sumatoria de xi sobre n. Entonces, sumamos todo esto, si mal no está la calculadora, son 10 muestras, nos da 48 sobre 10 y nos da 4.8. Ahora bien, esto es una variable ¿qué? ¿Discreta o continua? Número de mascotas. ¿Será que nosotros en nuestra casa tenemos 2 mascotas y media? No. Entonces es discreta. Entonces, agrupamos los datos. Agrupamos los datos. Y sub i, número de mascotas, está entre 2, 4, 6 y 8. ¿Cuántas veces se repite? Frecuencia relativa, recuerden. El 2, 4 veces. 1, 2, 3, 4. 4 veces. El 4, 1 solo. El 6, 1, 2. El 8, 1, 2, 3. Ahora hacemos este producto. Y sub i por n sub i. Es 2 por 4, 8. 4 por 1, 4. 6 por 2, 12. 8 por 3, 24. Sumamos n sub i, pues nos tiene que dar 10. ¿Listo? 10 muestras. Y y por ni nos da 48. Entonces la nueva fórmula para datos agrupados es sumatoria de y por ni sobre n. Esto nos da 48 sobre 10, 4.8. Es idéntico, ¿sí? Idéntico. Pero para finalidades de nuestra estadística es mejor tratarlo en datos agrupados, en nuestra tabla de frecuencias. Pero es para que ustedes se den cuenta que no es que es lo mismo trabajar desordenadamente que ordenadamente, ¿sí? Sino que para que no vean ninguna diferencia. A continuación vamos a ver lo mismo, datos agrupados, pero en la variable continua, donde ustedes recuerden, aquí hay un cambio que ya ustedes lo manejan muy bien. ¿Listo? Nos queda por calcular la media aritmética de datos agrupados, pero variable continua. Recordemos que la tabla de frecuencias de la variable continua, a diferencia de la tabla de frecuencias de la variable discreta, tiene unos ingredientes, recordemos, rango, recorrido, etcétera, 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 intervalos. Todo eso ustedes ya lo saben hacer. Entonces, para evitarnos perder el tiempo en de dónde salieron estos datos, supongamos que es estaturas de unos estudiantes, estaturas. Recordemos que siempre esas estaturas las vamos a dar en forma entera, y para saber qué es variable continua, pues tenemos esta tabla de agrupación de datos. ¿Listo? Entonces,
Datos que van desde 46 hasta 54, recordemos que este Y sub I es el término medio de estos dos valores, 50. Número de observaciones, o sea, valores que hay entre 46 y 54, hay 2. ¿Sí? Lo mismo, 54, 1 y 62. El término medio es 58. ¿Cuántos valores hay entre 54, 1 y 62? 4, etcétera, etcétera, etcétera. Hacemos YI por NI. ¿Sí? Si ustedes me preguntan, ¿qué significa esto? Que son valores que están entre 71 y 78, 70.1 y 78. Su promedio, llamémoslo así también, es 70 más 78 dividido entre 2, me da 74. ¿Cuántos datos hay? Puede que haya diferentes, entre este y este hay 4 datos. Esa es la forma como se lee esta tabla. Entonces hacemos esas operaciones, multiplicamos esta columna por esta columna. Recordemos, y se me olvidó decirles, esto es importante trabajarlo con la calculadora. Pero veo que también es importante, y en clase vamos a recalcar muchísimo, que aprendamos a trabajar la tabla Excel. Es importante que la trabajemos. Es tecnología de punta y hay que trabajarla muy bien. Entonces, esto en una tabla Excel es supremamente fácil. Nos evitamos la calculadora. Entonces, calculamos, son 20 datos los que hay agrupados, me da esta suma 1384, pues aplicamos la misma fórmula o la misma, ¿cómo se llama? Le digo yo, variable matemática, ¿sí? Entonces, sumatoria de Y por NI sobre N igual a 1384 sobre 20 me da 69.2. En clase haremos ejercicios ya más específicos para que hagan completa la tabla de frecuencias, ¿sí? Dada una cantidad de datos, organicen eso en la tabla de frecuencias y hallen que la media aritmética. Nos queda para complementar lo de la media aritmética un concepto muy importante que es el de las desviaciones. Este tema es muy importante tenerlo en cuenta porque por allá vamos a ver algo de desviación estándar, desviación típica, más adelante y de pronto en estadística de las probabilidades. Es muy importante tener este concepto de las desviaciones. ¿Qué es de una desviación? Una desviación simplemente desde el punto de vista estadístico lo hay desde dos puntos de vista, respecto a un punto de origen y respecto a la media aritmética. Como estamos viendo a media aritmética, veamos la desviación con respecto a la media. Lo vamos a simbolizar por la letra Z sub I. Será igual al dato que vamos a tomar menos la media aritmética. Como ustedes son tan juiciosos, habíamos hecho en variable discreta este ejemplo anterior, y entonces habíamos calculado la media, ¿recuerdan? Que nos dio 4.8, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A 2 le restamos 4,8, nos da menos 2,8. A 4 le restamos 2,8, menos da menos 0.8. A 6 le restamos 2,8, nos da 1,2. Y a 8 le restamos 4,8, nos da 3.2. ¿Esto para qué sirve? Vuelvo y le repito. Cuando veamos el tema de desviación típica, desviación estándar, esto lo vamos a tener en cuenta. ¿Listo? No más, es simplemente que tener el concepto. Y en el caso de la variable continua, vieron este ejemplo donde tomamos la media y nos daba 69.2. Tomamos este Y, que es el promedio de estos dos valores extremos, 50, etcétera, etcétera, y le restamos ¿qué? La media aritmética y los consignamos aquí con unos valores. Unos nos dan negativo y otros nos dan positivo. No hay nada más que hacer, ni sumar nada, simplemente dejarlos consignados, ¿sí? Esa es la forma como se calcula la desviación con respecto a la media aritmética en variable discreta y en variable continua.